Mi hijo menor escribió en el grupo: "No vengas a la parrillada del fin de semana. Mi nueva esposa dijo que vas a arruinar toda la fiesta". El resto de la familia llenó el chat de me gusta. Yo solo respondí: entendido. A la mañana siguiente, cuando mi hijo y su esposa entraron en mi oficina y me vieron, ella gritó: "¿Por qué?". Déjame contarte lo que realmente pasó ese viernes por la tarde, cuando mi teléfono vibró con una notificación que me partió el alma en pedazos. Yo estaba en mi oficina revisando las facturas del mes. 68 años tengo, y todavía levanto mi negocio textil cada madrugada, como si tuviera 30. Las paredes de mi despacho están forradas con fotografías. Mis 3 hijos cuando eran niños. Mi esposo Ernesto, antes de que el cáncer se lo llevara hace 12 años. Y ese telar antiguo de mi abuela que me enseñó que con las manos y la voluntad se construye un imperio. El mensaje apareció en el grupo Familia Mendoza. 32 personas, 3 generaciones. Mi hijo Mateo, el más pequeño, el que siempre fue mi consentido, escribió sin anestesia: "Mamá, mejor no vengas a la parrillada del sábado. Valeria dice que tu presencia va a arruinar toda la fiesta. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas no son como ella quiere". Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los corazoncitos azules que empezaron a aparecer debajo del mensaje. Rodrigo, mi hijo mayor, le dio me gusta. Sebastián, el de en medio, también. Y luego sus esposas. Y luego mis nueras. Y luego mis propios nietos. Conté cada reacción como si estuviera contando puñaladas. 17 me gusta al mensaje que me excluía de mi propia familia. No lloré. Cuando has levantado una empresa desde cero, cuando has enterrado al amor de tu vida y seguiste adelante, aprendes que las lágrimas se guardan para cuando nadie te vea. Solo escribí 2 palabras: entendido. Si quieres saber cómo una madre traicionada recupera su dignidad, suscríbete a este canal. Lo que viene te va a sorprender. Esa noche me quedé despierta mirando el techo de mi recámara. La casa estaba demasiado silenciosa. Antes, los viernes eran de tamales y café, con mis hijos llegando sin avisar, los nietos corriendo por el pasillo. Ahora solo había eco. Valeria. Ese nombre se repetía en mi cabeza como una canción que no puedes dejar de escuchar. Llegó a nuestras vidas hace 8 meses como un vendaval. Conoció a Mateo en un congreso de negocios, lo envolvió con su sonrisa perfecta y su ambición disfrazada de dulzura. Se casaron a los 3 meses. Yo tuve un mal presentimiento desde el principio, pero callé. Las madres siempre callamos cuando deberíamos gritar. Mateo cambió desde que se casó con ella. Mi hijo, que me llamaba cada mañana para preguntar cómo había dormido, empezó a mandarme mensajes fríos. Mi hijo, que venía a almorzar los domingos sin falta, comenzó a poner pretextos. Valeria tiene jaqueca. Valeria necesita que la acompañe a ver departamentos. Valeria, Valeria, Valeria. Yo construí este negocio textil con mis propias manos. Empecé vendiendo manteles bordados en el Tianguis de San Juan. Hoy tengo 50 empleados y facturo 2 millones de pesos al mes. Le pagué la universidad a Mateo, a Rodrigo, a Sebastián. Les compré sus departamentos. Les regalé sus primeros autos. Cuando Ernesto murió, fui yo quien mantuvo a flote esta familia mientras ellos lloraban en mi regazo. Y ahora me excluían de una parrillada como si fuera una desconocida incómoda. El sábado por la mañana me levanté temprano. Me preparé un café de olla bien cargado y me senté en la mesa del comedor con mi laptop. No iba a rogarles que me quisieran, eso nunca. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo me borraban de la historia que yo misma escribí. Abrí mi correo y marqué al licenciado Paredes, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Necesito verte el lunes a primera hora. Es urgente. Él no preguntó. Solo confirmó: 8 de la mañana. Luego abrí la caja fuerte que tengo escondida detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Adentro están todos los documentos importantes: escrituras, testamentos, contratos, y también algo que guardé por intuición hace un mes,
cuando empecé a notar que Valeria miraba mis cosas con ojos de tasadora. Había contratado a un investigador privado. Las madres tenemos un sexto sentido. Algo en la forma en que Valeria preguntaba sobre mis propiedades, en cómo calculaba con la mirada el valor de mi casa, me hizo desconfiar. El detective me entregó un expediente de 40 páginas. Lo leí completo esa mañana mientras mi familia festejaba sin mí. Valeria Sandoval, 29 años, 2 matrimonios previos con hombres mayores y adinerados, 2 divorcios con demandas millonarias, acusaciones de violencia doméstica que luego retiró a cambio de liquidaciones jugosas. Un patrón tan claro que daba miedo. Mi hijo no sabía nada de esto. Se había casado con una cazafortunas profesional y yo tenía las pruebas en mis manos, pero decidí no hacer nada todavía. Guardé el expediente. Llamé al licenciado Paredes nuevamente. Quiero modificar mi testamento y reorganizar todas mis propiedades. Necesito proteger lo que he construido. El domingo pasó lento. Ninguno de mis hijos me llamó para contarme cómo estuvo la parrillada. Ninguno preguntó cómo había pasado el fin de semana. El silencio dolía más que cualquier insulto. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la madre que esperaba migajas de cariño. Ahora era una mujer que sabía exactamente lo que valía. El lunes a las 8 de la mañana estaba firmando documentos en el despacho del licenciado Paredes, cuando escuché voces en la recepción. Era Mateo, y venía con Valeria. ¿Está mi mamá aquí? Necesitamos hablar con ella urgente. La secretaria los hizo pasar a mi oficina privada. Yo estaba sentada detrás de mi escritorio de caoba, con una pluma en la mano y una carpeta amarilla abierta frente a mí. Mateo entró sonriente, ajeno a todo. Pero Valeria vio los papeles notariales, el sello del abogado, mi expresión serena, y gritó, porque entendió antes que mi propio hijo que el juego había terminado. ¿Qué vio Valeria en esos documentos que la hizo gritar? Lo que viene después te va a dejar sin palabras. El grito de Valeria resonó en las paredes forradas de madera del despacho como el chillido de un animal acorralado. No fue un grito de sorpresa, fue un grito de rabia pura, de alguien que ve cómo se le escapa entre los dedos algo que ya consideraba suyo. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó con los ojos desorbitados, señalando los documentos sobre mi escritorio. Mateo la miró confundido, todavía sin entender nada. Mi hijo, mi bebé, parado ahí con su camisa de lino arrugada y esa expresión de cachorro perdido que siempre ponía cuando algo lo superaba. Yo no moví ni un músculo. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros como un invitado incómodo. Luego, con la calma que solo da la certeza de estar haciendo lo correcto, cerré la carpeta amarilla y la deslicé hacia el borde del escritorio. «Siéntense», dije. No fue una invitación, fue una orden. Mateo obedeció de inmediato. Valeria se quedó de pie, con los brazos cruzados y las uñas perfectamente pintadas de rojo clavándose en sus propios codos. Podía ver cómo le temblaba la mandíbula. «Mamá, venimos a pedirte un favor», comenzó Mateo, tratando de sonar casual, pero con esa voz temblorosa que usaba de niño cuando quebraba algo y trataba de ocultarlo. Valeria tiene una oportunidad de negocio increíble, una boutique de ropa importada en La Condesa. Solo necesitamos 800,000 pesos para el local y el inventario inicial. Me recargué en el respaldo de mi silla. 800,000 pesos. Así como quien pide prestados 20 pesos para el camión. ¿800,000? Repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Y por qué no se lo pediste antes de excluirme de la reunión familiar del sábado? Mateo palideció. Valeria apretó más los brazos contra su pecho. Eso fue un malentendido, mamá. Valeria solo pensó que yo iba a arruinar su fiesta. Terminé la frase por él. 17 personas le dieron me gusta a ese mensaje, Mateo. 17, incluyendo a tus hermanos, incluyendo a ti. Él bajó la mirada. Valeria, en cambio,
Levantó la barbilla con esa arrogancia que yo ya había empezado a conocer demasiado bien. Fue solo una fiesta íntima, Leticia, nada personal. A veces las parejas jóvenes necesitamos nuestro espacio sin la generación anterior observando cada detalle. Generación anterior. Como si yo fuera una reliquia del pasado que había que arrinconar en un museo. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Déjame contarte quién es esta generación anterior, Valeria. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba a la calle Insurgentes. El tráfico de las 9 de la mañana fluía abajo como un río de metal y claxones. Hace 35 años yo vendía manteles bordados en el tianguis. Mi esposo Ernesto trabajaba 12 horas diarias como contador en una empresa que lo explotaba. Vivíamos en un departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Me volteé para mirarlos. Mateo conocía esta historia, pero nunca la había escuchado con la atención que le estaba poniendo ahora. Cuando nació Rodrigo, yo bordaba mientras amamantaba. Cuando llegó Sebastián, ya había ahorrado lo suficiente para comprar 3 máquinas de coser industriales. Y cuando naciste tú, Mateo, yo ya tenía un taller con 8 empleadas. Ernesto seguía trabajando, pero mis ingresos ya superaban los suyos. Caminé de regreso a mi escritorio y puse la mano sobre la carpeta amarilla. Cuando tu padre enfermó, vendí el auto para pagar su tratamiento. Pedí un préstamo poniendo como garantía este negocio para costear el hospital privado porque el seguro social lo hubiera matado más rápido. Y cuando murió, cuando ustedes 3 estaban destrozados llorando en su funeral, fui yo quien al día siguiente abrió el taller a las 6 de la mañana, porque teníamos pedidos que entregar y bocas que alimentar. Mi voz no temblaba. Cada palabra salía firme, como los golpes de un martillo sobre un clavo. Le pagué la preparatoria privada a Rodrigo, la universidad a Sebastián. Y a ti, Mateo, no solo te pagué la carrera de administración en el TEC de Monterrey, también te compré tu departamento en la Roma Norte, el que ahora compartes con Valeria. Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese departamento que vale 4 millones de pesos, continué, está a mi nombre, legalmente. Lo que te regalé fue el uso, no la propiedad. Igual que el departamento de Rodrigo en Polanco y el de Sebastián en Coyoacán. Igual que los 3 autos que les di. Todo está registrado como préstamos familiares con 0 intereses. Valeria dejó de respirar por un segundo. Vi cómo hacía las cuentas mentales, cómo calculaba cuánto dinero acababa de evaporarse de sus fantasías. «Mamá, yo no sabía», empezó Mateo. «Lo sé, hijo, porque nunca te preocupaste por preguntar, porque asumiste que todo lo que tienes te cayó del cielo». Me senté nuevamente y entrelacé las manos sobre el escritorio. «Y ahora vienes a pedirme 800,000 pesos después de dejarme claro que mi presencia es una molestia en tu vida». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Valeria rompió ese silencio con veneno en la voz. «¿Y todo esto qué tiene que ver con los papeles que estabas firmando?» Abrí la carpeta amarilla. Dentro había documentos notariales con sellos oficiales y firmas frescas. Estaba reorganizando mi testamento y mis propiedades. Mateo se inclinó hacia adelante, con el pánico pintado en la cara. «¿Qué quiere decir eso?» «Quiere decir que después de lo que pasó el viernes, entendí que necesito proteger lo que he construido durante 40 años. Esta empresa, estas propiedades, este patrimonio, no pueden estar en manos de gente que me ve como un estorbo». Valeria explotó. «Esto es manipulación emocional. Estás usando el dinero para controlar a tu hijo». Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. Planté las manos sobre el escritorio y la miré directo a los ojos. «No, querida. Manipulación emocional es convencer a un hombre de que su madre sobra en su vida. Manipulación es aislar a alguien de su familia y luego venir con la mano extendida pidiendo dinero. Y lo peor de todo, Valeria». Abrí el cajón de mi escritorio y saqué otro folder, este más grueso. «Lo peor es creer que soy lo suficientemente tonta como para no investigarte». Dejé caer el expediente del detective privado sobre la mesa. El sonido fue como un trueno.
40 páginas de verdades que Mateo desconocía por completo. ¿Qué es eso?, preguntó mi hijo con un hilo de voz. Es el pasado de tu esposa, el que ella olvidó contarte antes de casarse contigo. Valeria dio un paso atrás. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo real en sus ojos. Y yo supe que lo que venía después iba a romper a mi hijo en 1000 pedazos. Pero a veces, la verdad duele menos que vivir en una mentira. ¿Qué secretos escondía Valeria? Espera a ver lo que encontré. Mateo tomó el expediente con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página, luego la segunda. Su rostro pasó del blanco al rojo y luego a un gris cenizo que me hizo querer abrazarlo como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Pero ya no era un niño, y esto no era un rasguño en la rodilla. Valeria Sandoval Torres, leyó en voz alta, casi como si no creyera lo que estaba viendo. Primer matrimonio, ingeniero Roberto Maldonado, 62 años, dueño de constructora. Duración del matrimonio, 11 meses. Demanda de divorcio por violencia psicológica. Acuerdo extrajudicial, 1.200.000 pesos más, un departamento en Guadalajara. La voz de Mateo se quebró. Valeria intentó arrebatarle el expediente, pero él se giró, protegiéndolo contra su pecho. Segundo matrimonio, continuó, y ahora sus palabras salían entrecortadas. Doctor Fernando Ávila, 58 años, cirujano plástico. Duración, 13 meses. Demanda por acoso y amenazas. Liquidación, 900.000 pesos y un automóvil BMW. Mateo levantó la vista hacia su esposa. Las lágrimas le brillaban en los ojos, pero no caían, como si su cuerpo se negara a procesar lo que acababa de descubrir. Dime que esto no es verdad. Valeria cambió de estrategia en un segundo. Su rostro se suavizó, sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente calculadas y extendió las manos hacia él con ese gesto de fragilidad que seguramente había perfeccionado con años de práctica. Amor, déjame explicarte. Esos hombres me lastimaron. Fui víctima de abuso, de manipulación. Escapé de esas relaciones porque temía por mi vida. El dinero fue lo único que pude recuperar después de todo lo que sufrí. Yo había visto suficientes telenovelas en mi vida para reconocer una actuación mediocre. Pero Mateo, mi pobre hijo enamorado, quería creer. Vi cómo su expresión se suavizaba, cómo su cerebro buscaba desesperadamente una explicación que hiciera que todo esto tuviera sentido. Así que intervine. Página 17, dije con voz firme. Léela completa. Mateo pasó las hojas con dedos torpes hasta encontrar la página indicada. Y lo que leyó ahí le arrancó hasta la última esperanza. Testimonio de la licenciada Patricia Ruiz, abogada del ingeniero Maldonado. Mi cliente nunca ejerció violencia contra la señora Sandoval. Las supuestas pruebas presentadas fueron mensajes de texto sacados de contexto y grabaciones editadas. Accedimos al acuerdo económico por recomendación legal para evitar un escándalo mediático que pudiera afectar la reputación de la constructora. Mateo siguió leyendo en silencio. Yo sabía lo que venía porque me había aprendido ese maldito expediente de memoria. Testimonios del personal doméstico que describían a Valeria provocando peleas, grabándolas en secreto, manipulando situaciones para después presentarse como víctima. Facturas de un curso online sobre estrategias legales en divorcios, que había tomado 6 meses antes de conocer a cada uno de sus esposos. Transferencias bancarias que mostraban un patrón. Conseguir acceso a las cuentas, hacer compras excesivas, generar conflictos y luego demandar. Era una profesional, una depredadora con título universitario y manicura perfecta. Mateo, todo eso son mentiras de hombres despechados que no soportaban que una mujer los abandonara. Intentó Valeria, pero su voz ya no sonaba convincente. Sonaba desesperada. Mi hijo dejó caer el expediente sobre el escritorio. Se quedó mirando al vacío, procesando cómo los últimos 8 meses de su vida habían sido una mentira cuidadosamente construida. Me dijiste que nunca habías estado casada, susurró. Me juraste que yo era tu primer gran amor.
Amor, escúchame. Me mentiste. Por fin explotó. Mateo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Desde el primer día me mentiste. ¿Qué más? ¿Qué más de lo que me has dicho es mentira? Yo permanecí en silencio. No era mi momento para hablar. Era el momento de Mateo para despertar. Valeria intentó tocarlo, pero él retrocedió como si ella quemara. Entonces vi cómo cambiaba su máscara otra vez. Las lágrimas se secaron. La voz dulce desapareció. Y lo que quedó fue algo frío, calculador, real. «Está bien», dijo con una risa amarga. «¿Quieres la verdad, Mateo? Sí, estuve casada antes. Sí, conseguí dinero de esos matrimonios. ¿Y sabes qué? Esos hombres podían pagarlo. Igual que tú, igual que tu familia». Sentí cómo se me helaba la sangre. Desde que te conocí supe exactamente quién eras. El hijo menor de una empresaria exitosa, el consentido, el que heredaría una fortuna. Tu madre tiene propiedades, un negocio, inversiones, y tú, como buen hijo obediente, ibas a compartir todo eso conmigo. Mateo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Te enamoraste tan rápido», continuó Valeria con crueldad. «Fue tan fácil. 3 meses de atenciones, de decirte lo especial que eras, de hacerte sentir como el hombre más importante del mundo. Y te casaste conmigo sin siquiera investigar quién era yo». «Valeria, cállate», le advertí. Pero ella estaba desatada, sabía que todo estaba perdido y decidió quemar las naves. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que logré que alejaras a tu familia, especialmente a ella. Me señaló con desprecio, porque sabía que tu madre era la única con cerebro suficiente para descubrirme. Por eso la pinté como la suegra controladora, la vieja entrometida que no podía soltar a su hijito. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Yo podía ver cómo su mundo se desmoronaba con cada palabra. Convencí a Rodrigo y Sebastián de que tu mamá te favorecía. Les metí ideas en la cabeza a través de sus esposas. Creé ese grupo de WhatsApp paralelo donde todas hablábamos de lo pesada que era Leticia, de cómo los controlaba con su dinero, y funcionó. Funcionó tan bien que el viernes todos le dieron me gusta a mi mensaje de exclusión. Se acercó a Mateo y le habló directo a la cara. Iba a esperar 2 años más. 2 años para que tu madre te pusiera todo a tu nombre, para que nos heredara más. Y entonces te hubiera dejado, igual que a los otros 2, con una buena demanda, una buena liquidación y a buscar al siguiente. El silencio que siguió fue brutal. Mateo temblaba de pies a cabeza. Yo me mantuve firme detrás de mi escritorio, aunque por dentro quería despedazar a esa mujer con mis propias manos. «Fuera», dije finalmente. Mi voz sonó como hielo. «Sal de mi oficina ahora mismo o llamo a seguridad». Valeria me miró con odio puro. Luego miró a Mateo, quien ni siquiera podía sostenerle la mirada. «Esto no se queda así», amenazó. «Voy a demandar. Tengo derechos como esposa». «Demanda lo que quieras», respondí. «Pero vas a enfrentarte al mejor equipo legal que el dinero pueda comprar. Y te aseguro que cuando termine contigo, no solo no vas a ver un peso, sino que todos tus futuros objetivos van a saber exactamente quién eres». Se dio la vuelta con un grito de frustración y salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Mateo se dejó caer en la silla, escondió el rostro entre las manos y finalmente lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde el funeral de su padre. Rodeé el escritorio y lo abracé, dejando que mojara mi blusa con sus lágrimas mientras le acariciaba el cabello como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. «Lo siento, mamá», sollozaba. «Lo siento tanto». «Lo sé, hijo, lo sé. Pero el perdón tendría que esperar, porque esto apenas comenzaba. Lo que Mateo no sabía es que Valeria había hecho algo más, algo que podría haberme costado todo, y cuando lo descubrí, Mateo se quedó en mi oficina durante 2 horas. 2 horas en las que no hablamos mucho, solo estuvimos ahí, madre e hijo, procesando la magnitud del engaño. Le preparé un café cargado que mi secretaria trajo con galletas de canela, pero él apenas lo tocó.
Tenía la mirada perdida en algún punto de la pared, como si estuviera viendo una película de su vida y descubriera que todo había sido ficción. «¿Cómo no me di cuenta?», preguntó finalmente, con la voz ronca de tanto llorar. «¿Cómo fui tan idiota?». Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. Tenía las palmas frías, sudorosas. «El amor nos ciega, Mateo, y la gente como Valeria sabe exactamente cómo aprovecharse de eso. Son expertos en encontrar nuestros puntos débiles y atacarlos». Él negó con la cabeza, furioso consigo mismo. «Pero es que lo peor no es solo lo que me hizo a mí, mamá. Es lo que les hice a ustedes. A ti, a Rodrigo, a Sebastián». Se giró para mirarme con ojos enrojecidos. «Ese mensaje del viernes, yo le di me gusta. Aprobé que te excluyeran de tu propia familia». La herida todavía estaba fresca. No iba a mentirle diciendo que no me dolió. «Sí, lo hiciste». «¿Cómo empezó todo esto?», preguntó, más para sí mismo que para mí. «¿En qué momento dejé que esa mujer me convenciera de alejarme de ti?». Y ahí estaba la pregunta que yo también me había hecho 1000 veces en las últimas semanas. Porque la manipulación de Valeria no fue un evento súbito. Fue un proceso lento, meticuloso, como el óxido que carcome el metal gota a gota. «Empezó casi inmediatamente después de la boda», le dije. «¿Te acuerdas de aquel domingo que vinieron a comer? Yo había preparado tu mole favorito, el que lleva 22 ingredientes y me toma 2 días hacer». Mateo asintió vagamente. Valeria se sentó a la mesa y apenas probó bocado. Dijo que el mole le parecía muy pesado para su dieta. Pero lo dijo de tal manera que sonó como si yo estuviera tratando de envenenarla. Y tú, amor, tú la defendiste. Dijiste que yo debía ser más considerada con sus preferencias alimenticias. Vi cómo Mateo cerraba los ojos, recordando. «Luego estaba el tema de las llaves», continué. «Durante 30 años, mis 3 hijos tuvieron llave de esta casa. Entraban cuando querían. Era su hogar tanto como el mío. Pero Valeria te dijo que eso era invasivo, que una pareja casada necesitaba privacidad de la familia política. Y me devolviste tu llave». «Dios mío», murmuró él. Y estaba el grupo de WhatsApp. Valeria creó uno paralelo, ¿verdad? Uno donde yo no estaba. Ahí empezó a plantar sus semillas de veneno. Mateo levantó la vista bruscamente. «¿Cómo sabes eso?». Suspiré. Este era el momento de confesarle algo que había descubierto y que me había roto el corazón en pedazos aún más pequeños. Porque Graciela, la esposa de tu hermano Sebastián, vino a verme hace 3 semanas. La sorpresa se pintó en el rostro de Mateo. Graciela siempre había sido la más noble de mis nueras, la que más tiempo llevaba en la familia, madre de mis 2 nietos mayores. Llegó un martes por la tarde, sin avisar. Se sentó en la sala de mi casa y se puso a llorar. Me dijo que tenía que contarme algo, porque ya no podía con la culpa. Me levanté y caminé hacia la ventana. El tráfico de la tarde empezaba a congestionarse. Ciudad de México, en todo su caos, su belleza, su brutalidad cotidiana. Valeria creó un grupo llamado Las Nueras Mendoza. Estaban ella, Graciela y Diana, la esposa de Rodrigo. Ahí Valeria empezó a sembrar discordia. Mensajes diarios sobre cómo yo era controladora, sobre cómo manipulaba a mis hijos con dinero, sobre cómo les impedía ser independientes. Mateo se puso de pie, incrédulo. Inventó historias completas. Seguí. Le dijo a Graciela que yo había criticado su forma de educar a los niños. Le dijo a Diana que yo comenté que había subido de peso. Mentiras. Mentiras perfectamente diseñadas para crear resentimiento. ¿Y ellas le creyeron? Al principio no, pero Valeria era inteligente. Mezclaba mentiras con verdades a medias. Por ejemplo, decía: «Leticia me preguntó cuánto cuesta la colegiatura de los niños», lo cual era cierto porque yo siempre pregunto por mis nietos. Pero luego agregaba: «Creo que quiere usar eso para criticar que gastan mucho». Y así, poquito a poco, fue envenenando la percepción que tus hermanos y sus esposas tenían de mí. Caminé de regreso hacia Mateo y le mostré mi teléfono.
Tenía capturas de pantalla que Graciela me había enviado, sintiendo la culpa de haber participado en aquello. Mateo leyó mensaje tras mensaje. Valeria hablaba de mí como si fuera una villana de telenovela. Decía que yo espiaba sus redes sociales para criticarlos, que comentaba negativamente sobre sus vidas, que comparaba a mis hijos entre sí para crear rivalidades. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero repetidas suficientes veces, empezaron a hacer mella. Por eso Rodrigo dejó de llamarme, murmuré Mateo, conectando los puntos. Valeria le dijo que tú te quejabas de que él nunca te visitaba, cuando eso no era cierto. Exacto. Y por eso Sebastián empezó a mostrarse frío conmigo. Valeria inventó que yo había dicho que Graciela no era suficientemente buena para él. El teléfono de Mateo sonó. Era un mensaje de Rodrigo en el grupo familiar. Mateo, ¿estás bien? Valeria acaba de escribir en redes sociales que mamá los corrió de su oficina y los amenazó legalmente. ¿Qué está pasando? Mateo miró la pantalla y soltó una risa amarga. Hasta el final sigue manipulando. Tomó su teléfono y comenzó a escribir. No en el grupo familiar, sino en uno nuevo que creó en ese momento. Hermanos, necesitamos hablar. Los tres, urgente. Es sobre Valeria y sobre mamá, y sobre cómo nos dejamos engañar. Las respuestas llegaron casi inmediatas. Rodrigo. Voy para allá. Sebastián. ¿Dónde están? Una hora después, mis tres hijos estaban sentados en la sala de juntas de mi empresa. Rodrigo llegó directo de su consultorio de arquitectura, todavía con los planos enrollados bajo el brazo. Sebastián vino desde su oficina en Santa Fe, aflojándose la corbata apenas entró. Los tres se miraban entre sí con una mezcla de confusión y preocupación. Yo me quedé de pie frente a ellos, como tantas veces había estado durante reuniones de negocios. Pero esto no era negocios. Esto era familia. Mi familia, la que había construido con amor, sacrificio y 40 años de trabajo incansable. Gracias por venir, comencé. Sé que tienen preguntas. Sé que Valeria ya debe estar contando su versión de los hechos en redes sociales, en sus grupos de chat, donde sea que pueda llegar primero con su narrativa. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con esa expresión seria que heredó de su padre. Mamá, ¿qué está pasando? El post de Valeria dice que la acusaste de ser una cazafortunas, que amenazaste a Mateo con desheredarlo, que... Todo lo que dice es mentira, interrumpió Mateo. Su voz sonaba firme ahora, ya no quebrada. O peor que mentira, son medias verdades retorcidas para hacerla parecer la víctima. Y entonces mi hijo menor hizo algo que no esperaba. Tomó el expediente del detective privado y se lo pasó a sus hermanos. Lean esto, léanlo completo, y después hablamos. Durante los siguientes 40 minutos, el único sonido en esa sala fue el pasar de páginas y ocasionales exclamaciones ahogadas de incredulidad. Vi cómo Rodrigo palideció al leer sobre los matrimonios anteriores. Vi cómo Sebastián apretaba la mandíbula cuando llegó a la parte de las demandas fraudulentas. Cuando terminaron, Sebastián fue el primero en hablar. Todo este tiempo, confirmé. Valeria estuvo ejecutando un plan, y yo fui lo suficientemente tonta para no detenerlo antes. No fuiste tonta, mamá, dijo Rodrigo con voz tensa. Fuimos nosotros que le creímos, que le dimos me gusta a ese maldito mensaje del viernes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y arrepentimiento. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que Valeria no solo había manipulado sus emociones. Había intentado algo mucho peor, algo que descubrí por accidente una semana antes y que había guardado como mi carta final. Y estaba a punto de revelarlo. Porque cuando revisé los movimientos bancarios de mi empresa, encontré algo que me heló la sangre. Hay algo más que necesitan saber, dije, rompiendo el silencio tenso de la sala de juntas. Me dirigí al archivero y saqué una carpeta azul marino que había mantenido bajo llave. Algo que descubrí hace exactamente una semana y que no le he contado a nadie, ni siquiera a Mateo. Los tres me miraron con una mezcla de temor y curiosidad. Coloqué la carpeta sobre la mesa de caoba con un golpe seco que resonó como un disparo. El contador de la empresa,
El licenciado Fuentes vino a verme el martes pasado. Estaba nervioso, sudando, tartamudeaba. Me dijo que había detectado una irregularidad en los movimientos bancarios de los últimos 2 meses. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta marcados con resaltador amarillo fluorescente. Alguien intentó hacer una transferencia de 350,000 pesos desde la cuenta de operaciones de la empresa hacia una cuenta externa. La transferencia fue rechazada por el banco porque requería doble autenticación y mi firma digital. Mateo se puso pálido como la cera. No, no puede ser. El licenciado Fuentes revisó los registros de acceso al sistema. La orden de transferencia se hizo desde tu computadora, Mateo, desde tu oficina en casa. Un miércoles a las 3 de la tarde, cuando tú estabas aquí conmigo revisando los contratos con el proveedor de telas de Puebla. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Valeria tenía acceso a tu computadora, continuó. Tenía tus contraseñas y usó esa información para intentar robarle a esta empresa, a tu familia. Rodrigo soltó una maldición entre dientes. Sebastián se llevó las manos a la cabeza. Mateo simplemente se quedó mirando los documentos como si fueran una sentencia de muerte. La cuenta de destino, agregué, deslizando otro papel sobre la mesa, está registrada a nombre de una tal Mónica Sandoval, la hermana de Valeria que supuestamente vive en Monterrey y con quien ella dice tener una relación distante. O sea que lo tenía todo planeado, murmuró Sebastián. Todo, desde el principio. Por eso me vino a pedir los 800,000 pesos esta mañana, dijo Mateo con voz hueca. Porque el intento de robo falló. Necesitaba el dinero de otra forma. Guardé los documentos de vuelta en la carpeta azul. Presenté una denuncia formal ante el Ministerio Público. Hay una investigación abierta. Si encuentran suficientes pruebas, Valeria podría enfrentar cargos por fraude e intento de apropiación indebida. Bien, dijo Rodrigo con fiereza, que se pudra en la cárcel. Pero yo negué con la cabeza. No es tan simple. Valeria es inteligente. Puede alegar que Mateo le dio acceso a su computadora, que ella pensó que tenía autorización, que fue un malentendido. Tiene experiencia saliendo limpia de situaciones legales complicadas. Sus 2 exesposos pueden atestiguarlo. Me senté finalmente en mi silla, sintiendo de pronto todo el peso de mis 68 años sobre los hombros. Por eso los llamé hoy, porque necesito que entiendan la magnitud de lo que pasó. No fue solo una mujer manipuladora que se casó con Mateo. Fue una operación calculada para infiltrarse en esta familia, dividirnos y eventualmente saquearnos. Miré a cada uno de mis hijos con la firmeza que solo una madre puede tener. Y casi lo logra. Porque ustedes 3, mis hijos, los hombres que yo crié para ser fuertes, solidarios, unidos, le dieron me gusta a un mensaje que me excluía de una reunión familiar. ¿Saben cómo se sintió eso? Rodrigo bajó la mirada. Sebastián se mordió el labio. Mateo ya tenía lágrimas corriéndole por las mejillas otra vez. Se sintió como si todo lo que construí no hubiera servido de nada. Como si los 35 años que pasé levantando este negocio, pagando sus escuelas, sus departamentos, sus vidas, hubieran sido borrados con un simple botón de me gusta. Mi voz se quebró al final. No lo pude evitar. Toda la rabia, el dolor, la decepción acumulada salió en esas palabras. Mamá, comenzó Rodrigo, pero levanté la mano para detenerlo. Déjenme terminar. Esa parrillada del sábado, esa fiesta a la que no fui invitada, no fue solo un evento social, fue el punto culminante de meses de manipulación. Valeria convenció a sus esposas de que yo era el problema. Las esposas convencieron a ustedes, y ustedes, mis hijos, decidieron que era más fácil excluir a su madre que confrontar a sus parejas. Yo traté de defender, murmuró Sebastián. Le dije a Graciela que me parecía mal, pero ella... ¿Ella qué? Lo interrumpí. ¿Te convenció con los argumentos que Valeria le metió en la cabeza? ¿O simplemente fue más cómodo ceder? Sebastián no respondió. No había respuesta posible. ¿Saben qué hice ese sábado? Pregunté, cambiando de tema. Me desperté temprano. Me arreglé como si fuera a salir.
Me maquillé, me puse mi vestido de lino color vino, ese que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 20. Me peiné, me puse perfume. Los tres me miraban, confundidos por el cambio de dirección. Y luego me senté en la sala, sola, durante 6 horas, mirando las fotografías en las paredes. Ustedes de bebés, ustedes en sus graduaciones, Ernesto cargando a Rodrigo el día que nació, la foto de todos en Acapulco cuando Sebastián cumplió 10 años, Mateo con su primer premio de la escuela. Me limpié una lágrima que se escapó sin permiso. Y esperé a que alguno de ustedes cambiara de opinión, a que alguno me llamara para decir, «Mamá, esto está mal, ven a la parrillada». Pero mi teléfono nunca sonó. «Mamá, lo siento tanto», sollozó Mateo. Yo no sé cómo pude». A las 8 de la noche, continué, ignorando su interrupción, me cambié de ropa, me puse el pijama, me preparé un té de manzanilla y tomé una decisión. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué otro documento. Este era el testamento modificado que había mencionado esa mañana. Decidí que si mi familia podía excluirme con tanta facilidad, entonces yo necesitaba proteger lo que había construido. No por venganza, no por rencor, sino por dignidad propia. Coloqué el documento sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Este es mi nuevo testamento. Fue notariado el viernes en la tarde, 4 horas antes de que recibiera ese mensaje en el grupo familiar, porque yo ya sabía que algo malo venía. Una madre siempre sabe. Rodrigo tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. Dice que todo va a una fundación. La Fundación Ernesto Mendoza para Educación Textil, confirmé. Becas para jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar diseño, administración de empresas textiles o cualquier carrera relacionada con la industria. Todo el patrimonio, la empresa, las propiedades, las inversiones, todo. «Mamá, no puedes», empezó Sebastián, pero yo lo corté con una mirada. «Puedo», y lo hice. Los departamentos donde viven están registrados legalmente como préstamos familiares sin intereses. En el momento de mi muerte, esos préstamos vencen. Tendrán 90 días para comprar las propiedades a precio de mercado o desalojarlas. El shock en sus rostros era absoluto. Mateo parecía al borde del colapso. «Pero esto no tiene que ser definitivo», agregué, suavizando un poco el tono. «Este testamento puede modificarse, pero no será modificado por súplicas o por lágrimas. Será modificado cuando ustedes me demuestren que entienden el valor de la familia, del respeto, de la lealtad». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura, hermoso y melancólico a la vez. Valeria los manipuló. Eso es cierto, pero ustedes se dejaron manipular. Y hay una diferencia. Ella es la villana de esta historia, pero ustedes no son víctimas inocentes. Son hombres adultos que tomaron decisiones que me lastimaron profundamente. Me volteé para enfrentarlos una última vez. Así que ahora viene la parte difícil. Mateo tiene que divorciarse y enfrentar las consecuencias legales de haberse casado con una estafadora. Rodrigo y Sebastián tienen que ir a casa y explicarles a sus esposas cómo las dejaron ser envenenadas por los chismes de una manipuladora. Y los tres tienen que decidir qué tipo de hijos, qué tipo de hombres quieren ser de ahora en adelante. Caminé hacia la puerta de la sala de juntas y la abrí. «Ahora váyanse. Todos. Procesen esto. Y cuando estén listos para una conversación real, una donde asuman responsabilidad completa por sus acciones, me llaman». «Mamá», intentó Rodrigo. «Váyanse», repetí, firme. Uno por uno salieron. Mateo fue el último. Se detuvo en el umbral y me miró con ojos destrozados. «¿Puedes perdonarme algún día?». Lo miré durante un largo momento. «El perdón no es algo que se da automáticamente, hijo. Es algo que se gana, día a día, con acciones, no con palabras». Él asintió y salió. Me quedé sola en esa sala de juntas, rodeada de documentos que probaban traición,
manipulación y la fractura de mi familia, y por primera vez en muchos años me permití llorar. Pero eran lágrimas diferentes a las de antes. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación, porque finalmente había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, mi dignidad. Pero Valeria no iba a rendirse tan fácilmente. Lo que hizo después me obligó a mostrar de qué estoy hecha realmente. Pasaron 4 días de silencio absoluto. 4 días en los que mi teléfono permaneció mudo, sin mensajes de mis hijos, sin llamadas, sin señales de vida. Yo mantuve mi rutina. Llegaba a la empresa a las 7 de la mañana, revisaba los pedidos, supervisaba la producción, atendía a los clientes, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera partido en dos. Pero las noches eran diferentes. Las noches me sentaba en el comedor de mi casa, ese comedor enorme con capacidad para 12 personas que ahora solo me albergaba a mí, y me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía llamarlos primero. Luego recordaba ese me gusta en el mensaje de exclusión y la duda se desvanecía. El jueves por la mañana, mi secretaria tocó la puerta de mi oficina con expresión preocupada. «Señora Mendoza, hay una persona que insiste en verla. No tiene cita». Le dije que necesitaba agendar, pero se negó a irse. Dice que es urgente. «¿Quién es?», pregunté sin levantar la vista de los contratos que estaba revisando. «Valeria Sandoval». La pluma se me resbaló de los dedos. Levanté la vista lentamente y miré a mi secretaria tratando de confirmar que había escuchado bien. «¿Valeria está aquí?» «En la sala de espera. Ha estado ahí por 40 minutos. Dice que no se va hasta hablar con usted». Sentí cómo la adrenalina empezaba a correr por mis venas. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido desenmascarada, esa mujer tenía el descaro de presentarse en mi empresa. «Hazla pasar», dije finalmente, «y quédate cerca. Si escuchas gritos, llama a seguridad». Mi secretaria asintió y salió. Yo aproveché esos segundos para componerme. Me arreglé el collar de ámbar que había sido de mi abuela, ese que uso cuando necesito recordar de dónde vengo y de qué estoy hecha. Respiré profundo 3 veces y me preparé para la guerra. Valeria entró con paso firme, la cabeza en alto, vestida con un traje sastre negro que probablemente le costó más de lo que mis empleadas ganan en 2 meses. Pero había algo diferente en ella. Las ojeras bajo el maquillaje, las uñas que antes estaban perfectas ahora mordidas en las esquinas, los zapatos de tacón que no hacían juego con el bolso. Se estaba desmoronando. «Leticia», dijo, y su voz sonaba forzadamente amable. «Gracias por recibirme». «No te recibí por cortesía», respondí sin invitarla a sentarse. «Te recibí por curiosidad. Después de todo lo que pasó, ¿qué demonios haces aquí?» Ella tragó saliva. Por un momento vi un destello de la verdadera Valeria, la vulnerable, la asustada, pero se recompuso rápidamente. Vine a hablar, de mujer a mujer, sin abogados, sin Mateo, sin nadie más. ¿De qué podríamos hablar tú y yo? De un acuerdo. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Un acuerdo? ¿Tú la que intentó robarle a mi empresa? ¿La que manipuló a toda mi familia? ¿La que casi destruye la relación con mis hijos? ¿Quieres negociar? Valeria apretó su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Mira, sé que cometí errores. Sé que las cosas se salieron de control. Pero no tiene que terminar así. Podemos llegar a un arreglo que nos beneficie a ambas». «Ilumíname», dije cruzándome de brazos. «¿Qué posible beneficio podría yo obtener de llegar a un acuerdo contigo?» Ella se sentó sin que yo la invitara, dejando caer el bolso en el sillón de cuero junto a ella. «Yo me voy. Desaparezco de la vida de Mateo, de tu vida, de la vida de toda la familia Mendoza. Firmo el divorcio sin pedir pensión, sin hacer escándalo, sin demandas. Me voy callada. ¿Y a cambio? 2 millones de pesos». La cifra flotó en el aire como una bofetada. 2 millones de pesos. El equivalente a lo que mi empresa genera en un mes de trabajo. El precio que esta mujer le ponía a su silencio.
Me senté lentamente en mi silla, estudiándola con detenimiento. Era fascinante ver cómo operaba su cerebro. Incluso en derrota, incluso descubierta, seguía buscando formas de extraer dinero de la situación. 2 millones, repetí lentamente. ¿Y si me niego? Los ojos de Valeria se endurecieron. Entonces esto se pone feo, muy feo. Puedo ir a los medios y contar mi versión de la historia. La empresaria rica que abusa de su poder para destruir a la esposa de su hijo porque no la considera suficientemente buena. Puedo hacer que tu reputación, tu empresa, todo lo que has construido, se vaya al drenaje. Ya veo, dije con calma que no sentía. ¿Chantaje entonces? Lo llamo negociación inteligente. Me levanté de mi silla y caminé hacia el pequeño bar que tengo en mi oficina. Me serví un vaso de agua, tomándome mi tiempo, obligándola a esperar. Cada segundo de silencio aumentaba la tensión. Déjame contarte una historia, Valeria. Comencé finalmente, sin voltear a verla. Hace 35 años, cuando empecé este negocio, un proveedor trató de estafarme. Me vendió tela de baja calidad, haciéndola pasar por material premium. Yo era nueva, inexperta, él pensó que podía engañarme fácilmente. Me volteé y la miré directo a los ojos. ¿Sabes qué hice? Lo demandé. Me gasté el dinero que no tenía en abogados. Pasé noches sin dormir preparando el caso. Y gané. No solo recuperé mi dinero, sino que me aseguré de que todo el gremio textil supiera quién era ese hombre. Nunca volvió a trabajar en la industria. Caminé lentamente hacia ella, dejando que cada paso resonara en el piso de madera. Porque aprendí algo muy importante ese día. Cuando cedes ante el chantaje, cuando pagas por silencio, solo le estás enseñando al chantajista que funciona. Y van a volver. Una y otra vez. Me detuve frente a ella. Así que no, Valeria, no voy a darte ni un peso. Su rostro se transformó. La máscara de profesionalismo se desplomó y lo que quedó fue pura furia. Vas a arrepentirte de esto. Voy a destruirte. Voy a ir a cada periódico, a cada programa de televisión. Voy a contar cómo abusas de tus empleados, cómo maltratas a tu familia, cómo... ¿Cómo qué? La interrumpí. ¿Cómo protegí mi patrimonio de una estafadora profesional? ¿Cómo descubrí que intentaste robar 350,000 pesos de mi empresa? Porque tengo pruebas de todo eso, Valeria. Documentos, registros, testimonios. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Era un correo del licenciado Paredes. Mi abogado ya preparó una demanda por difamación preventiva. Si dices una sola mentira sobre mí o mi familia en cualquier medio, te vamos a demandar por cada peso que tengas. Y como sé que tienes bastante guardado de tus matrimonios anteriores, créeme que va a doler. Valeria se puso de pie bruscamente. Eres una bruja, una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. No, la corregí con voz de acero. Soy una madre que protege a su familia de depredadores como tú. Y soy una mujer de negocios que no se deja intimidar por amenazas vacías. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Ahora sal de mi oficina. Y si vuelvo a verte cerca de mí, de mis hijos o de mi empresa, la demanda por intento de fraude va directo a la fiscalía. ¿Entendiste? Valeria me miró con tanto odio que por un momento pensé que iba a atacarme físicamente. Sus manos temblaban, su respiración era agitada, todo su cuerpo vibraba de rabia contenida. Esto no termina aquí, siseó entre dientes. Sí termina, respondí. Aquí y ahora, porque te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Yo también fui pobre. Yo también luché por salir adelante. La diferencia entre tú y yo es que yo construí mi riqueza con trabajo honesto. Tú solo aprendiste a robarle a hombres que cometieron el error de enamorarse de ti. Algo en mis palabras la golpeó más fuerte que cualquier insulto. Vi cómo su rostro se contraía, cómo su labio inferior empezaba a temblar. Por un segundo, solo un segundo, vi a la mujer real detrás de toda la manipulación. Alguien que estaba sola, asustada y que había elegido el camino equivocado hace mucho tiempo. Pero ese segundo pasó. La máscara volvió a su lugar. Me voy, dijo finalmente.
pero Mateo va a sufrir. Lo voy a hacer pagar por todo esto. No, le dije con firmeza. Mateo ya pagó suficiente por el error de haberse enamorado de ti. Ahora va a sanar, y va a aprender, y va a ser más fuerte. Valeria salió dando un portazo que hizo vibrar el marco. Yo me quedé parada ahí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, las manos temblando de la descarga de adrenalina. Mi secretaria apareció en el umbral, con los ojos como platos. ¿Está bien, señora Mendoza? Estoy perfectamente, respondí, aunque mis piernas parecían de gelatina. ¿Podrías traerme un té de tila? Y llama al licenciado Paredes. Necesito que refuerce todas las medidas de protección legal que discutimos. Ella asintió y desapareció. Yo volví a mi escritorio y me dejé caer en la silla. La confrontación había sido agotadora, pero necesaria. Porque Valeria necesitaba entender que yo no era una de sus víctimas anteriores. No era un hombre mayor enamorado que iba a ceder al chantaje por miedo al escándalo. Era una mujer que había construido un imperio desde cero y que no iba a permitir que nadie lo destruyera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. «Mamá, Valeria acaba de llegar a la casa. Está empacando sus cosas. Está furiosa. ¿Qué pasó?» Mis dedos se movieron sobre el teclado. Vino a chantajearme. Se fue con las manos vacías. Cámbiale las cerraduras hoy mismo y no le abras la puerta nunca más. Su respuesta llegó inmediata. Ya llamé al cerrajero. Mamá, gracias por protegerme. Guardé el teléfono y miré por la ventana. El sol de mediodía brillaba sobre Ciudad de México, implacable y hermoso. Había ganado esta batalla, pero algo me decía que la guerra aún no terminaba. Y tenía razón, porque 3 días después, cuando pensaba que todo había acabado, recibí una llamada que cambió todo nuevamente. La llamada llegó el domingo a las 9 de la noche. Yo estaba en mi sala viendo una película antigua, una de esas de Pedro Infante que mi Ernesto adoraba, cuando el teléfono iluminó la penumbra. Número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo, esa intuición de madre que nunca falla, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Señora Mendoza? Era voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Quién habla? Mi nombre es Fernanda Ávila. Soy la hija del doctor Fernando Ávila, el segundo esposo de Valeria Sandoval. Se me heló la sangre. Me senté derecha en el sofá, con todos los sentidos en alerta. ¿Cómo conseguiste mi número? Por internet. Busqué información sobre la familia Mendoza después de ver el post que Valeria publicó en redes sociales acusándola de abuso, y necesitaba advertirle. ¿Advertirme de qué? Hubo una pausa. Escuché cómo respiraba profundo al otro lado de la línea, armándose de valor. De que Valeria no va a detenerse. Nunca se detiene. Lo que le hizo a mi padre, lo que le está haciendo a su hijo, es exactamente lo mismo que ha hecho antes. Y va a seguir hasta destruirlos o hasta conseguir lo que quiere. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba oscura, silenciosa, solo iluminada por faroles que parpadeaban. Cuéntame, dije simplemente. Y Fernanda habló durante 40 minutos sin parar. Me contó cómo Valeria conoció a su padre en una conferencia médica, cómo lo sedujo con atenciones constantes, cómo se casaron a los 4 meses. Me contó sobre las acusaciones de violencia que nunca existieron, sobre las grabaciones editadas para hacer parecer que el doctor gritaba, cuando en realidad solo estaba defendiéndose de ataques verbales. Me contó cómo Valeria aisló a su padre de sus amigos, de sus colegas, de su propia hija. Mi papá era un hombre fuerte, dijo Fernanda con voz quebrada. Cirujano exitoso, respetado, pero cuando ella terminó con él, estaba destruido. No solo económicamente, emocionalmente. Dejó de operar por 6 meses. Cayó en depresión. Yo tuve que internarlo en una clínica psiquiátrica. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Después del divorcio, encontré un diario que ella había dejado olvidado en la casa. Ahí estaba todo escrito. Cómo planeaba cada pelea, cómo provocaba reacciones para grabarlas, cómo calculaba cuánto tiempo necesitaba estar casada para maximizar la liquidación. Era como leer el manual de operaciones de una estafadora profesional.
¿Todavía tienes ese diario?, pregunté, mi cerebro ya procesando las implicaciones legales. Sí, y se lo puedo enviar, pero llamo por otra razón más urgente. Su voz se volvió más tensa. Señora Mendoza, mi padre intentó suicidarse 3 semanas después de que el divorcio se finalizara. Se tomó un frasco completo de pastillas. Yo lo encontré a tiempo, pero estuvo en terapia intensiva 5 días. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me apoyé contra la pared. Valeria lo había amenazado. Le dijo que si no le daba lo que pedía, iba a inventar que él había abusado sexualmente de ella, que iba a los medios, que destruiría su reputación médica, que se aseguraría de que nunca pudiera volver a operar. Mi papá prefirió morir antes que enfrentar esas mentiras. Dios mío, susurré, por eso la llamo, porque vi el post de Valeria sobre usted. Vi las amenazas veladas, el discurso de víctima, y reconocí el patrón. Está preparando el terreno para extorsionarla de nuevo, pero esta vez públicamente. Va a pintar una historia donde ella es la nuera maltratada y usted la suegra abusiva. Y la gente le va a creer porque es muy buena actuando. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, anticipando movimientos. ¿Tu padre estaría dispuesto a testificar? ¿A contar su historia? Fernanda suspiró. Él está mejor ahora. Rehizo su vida. Se casó con una mujer maravillosa. Pero todavía tiene pesadillas. No sé si tenga la fortalidad para revivir todo eso en un juicio. Entiendo. ¿Y tú? Yo sí. Yo testificaría. Tengo el diario, tengo correos electrónicos, tengo mensajes, tengo pruebas de todo. Tomé una decisión en ese momento. Una que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Fernanda, necesito que vengas a Ciudad de México. Mañana, si es posible. Trae todo lo que tengas, cada documento, cada prueba. Vamos a detener a Valeria antes de que destruya a alguien más. ¿En serio? Su voz se llenó de esperanza. ¿De verdad va a enfrentarla? No solo voy a enfrentarla. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quién es realmente. Ya no más víctimas, ya no más familias destruidas. Colgamos después de coordinar los detalles. Me quedé parada junto a la ventana durante largo rato, mirando la noche, procesando todo. Al día siguiente, Fernanda llegó a mi oficina a las 10 de la mañana. Era una mujer de 30 años, delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y una determinación feroz en la mirada. Traía una caja de cartón llena de documentos. Esto es todo, dijo colocándola sobre mi escritorio. 5 años de evidencia de quién es realmente Valeria Sandoval. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada papel. El diario era perturbador, líneas escritas con letra pequeña y prolija, detallando cada manipulación como si fueran entradas contables. Provocar celos mencionando a paciente joven, exitoso. Grabar discusión sobre finanzas, editar para remover contexto. Amenazar con acusaciones públicas, incrementar presión. Era escalofriante ver la mente de Valeria funcionando en papel. Pero había más. Correos con su hermana Mónica discutiendo estrategias legales. Mensajes con una amiga donde se burlaba del viejo tonto que había caído en su trampa. Fotografías de Valeria en restaurantes caros mientras fingía ante el doctor Ávila que estaba en casa enferma. Mi padre le daba 50,000 pesos mensuales para gastos personales, explicó Fernanda señalando los estados de cuenta. Ella gastaba el doble y luego lo acusaba de ser tacaño, de no valorarla. Llamé al licenciado Paredes. Él llegó en 30 minutos con su asistente legal. Revisaron todo el material mientras Fernanda y yo tomábamos café que se enfriaba sin que lo tocáramos. Esto es oro legal, dijo finalmente el abogado. Con esto podemos no solo defender a Mateo en el divorcio, sino contrademandar por fraude matrimonial. Y si Valeria hace pública alguna acusación falsa, tenemos base para una demanda por difamación con daños punitivos que la van a dejar en la ruina. Quiero más que eso, dije con voz firme. Quiero que esto llegue a todos sus futuros objetivos. Quiero que cuando alguien busque su nombre en Internet, esto sea lo primero que encuentren.
Fernanda me miró con gratitud, mezclada con algo que parecía venganza satisfecha. Mi padre nunca quiso hacer esto. Dijo que era mejor pasar la página, olvidar. Pero yo nunca pude olvidar verlo en esa cama de hospital, con tubos en los brazos, porque ella lo había llevado a ese punto. Le tomé la mano sobre la mesa. Ya no va a lastimar a nadie más. Te lo prometo. Esa tarde, el licenciado Paredes redactó un documento legal que era básicamente una bomba. Un expediente completo de la historia de Valeria Sandoval, respaldado por pruebas irrefutables, testimonios verificables y un patrón de comportamiento criminal que ningún juez podría ignorar. Pero antes de presentarlo oficialmente, hice algo más. Llamé a mis 3 hijos y les pedí que vinieran a mi casa esa noche. Los 3. Sin excusas, porque era hora de que supieran toda la verdad. Y era hora de que tomaran una decisión sobre qué tipo de familia queríamos ser. Preparé café y pan dulce, como hacía cuando mis hijos eran pequeños y venían a contarme sus problemas escolares. Coloqué las conchas, las orejas y los cuernos en el plato de cerámica pintada que Ernesto me regaló en nuestro primer aniversario. Mis manos temblaban ligeramente mientras organizaba las tazas sobre la mesa del comedor. Rodrigo llegó primero, puntual como siempre, todavía con su ropa de trabajo. Sebastián apareció 10 minutos después, aflojándose la corbata apenas entró. Mateo fue el último, con ojeras profundas y barba de 3 días que nunca se había dejado crecer antes. Los 3 se sentaron en silencio, mirándome con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Gracias por venir», comencé, sirviéndoles café a cada uno. «Sé que han sido días difíciles para todos». «Mamá, Valeria se fue del departamento», dijo Mateo sin tocar su taza. Empacó todo en 2 horas y desapareció. No contesta mis llamadas. Sus redes sociales están llenas de posts sobre abuso familiar y suegras tóxicas, pero no me menciona directamente. Lo sé, he estado monitoreando sus redes. Tomé asiento en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre ocupó Ernesto. Pero hay algo que necesitan saber, algo que cambia toda la perspectiva de lo que vivimos. Coloqué la caja de cartón que Fernanda me había dejado sobre la mesa. Los 3 la miraron como si fuera una bomba a punto de explotar. Ayer recibí una llamada de la hija del segundo esposo de Valeria, el doctor Fernando Ávila, cirujano plástico de Guadalajara. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Esa mujer vino hasta aquí para advertirme y para darme esto. Saqué el diario de Valeria y lo coloqué sobre la mesa. La cubierta era de cuero negro, elegante, cara, como todo lo que Valeria elegía. Esto es el diario personal de Valeria. Lo olvidó en casa del doctor Ávila cuando se fue. Aquí está documentado cada paso de su plan para manipularlo, extorsionarlo y finalmente destruirlo. Rodrigo extendió la mano y tomó el diario con cautela, como si tocara algo contaminado. Comenzó a leer en voz alta, su voz cada vez más tensa con cada línea. Día 42. Fernando mencionó que su hija Fernanda va a heredar la clínica. Necesito sembrar dudas sobre su capacidad, sugerir que ella lo está manipulando, crear distancia entre ellos para tener acceso completo a las finanzas. Sebastián se inclinó para leer sobre el hombro de su hermano, su rostro empalideciendo. Día 87. Provocar peleas sobre sus horarios de trabajo. Grabar solo mi parte llorando, editar para que parezca que me grita. Estas grabaciones serán útiles en el divorcio. Mateo no se movió. Simplemente miraba el diario con expresión de horror absoluto. «Sigue leyendo», dije suavemente pero con firmeza. Rodrigo pasó varias páginas y se detuvo en una entrada que hizo que su mano temblara visiblemente. Día 120. Amenacé con acusarlo públicamente de abuso sexual si no acepta mis términos. Vi el miedo en sus ojos. Sabe que una acusación así, incluso falsa, destruiría su carrera. Los médicos no sobreviven a escándalos. Tengo todo el poder ahora. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Rodrigo cerró el diario de golpe y lo empujó hacia el centro de la mesa como si quemara.
Ese hombre intentó suicidarse 3 semanas después del divorcio, continué. Se tomó un frasco entero de pastillas. Su hija lo encontró a tiempo, pero estuvo en terapia intensiva 5 días. Mateo emitió un sonido ahogado, algo entre un sollozo y un gemido. Se llevó las manos a la cara. Yo me iba a casar con eso. Ya estaba casado con eso. Sí, confirmé. Y si no la hubiera investigado, si no hubiera actuado cuando lo hice, probablemente estarías en la misma posición que el doctor Ávila en 1 o 2 años más. Saqué más documentos de la caja. Las declaraciones bancarias, los correos con Mónica planeando estrategias, las capturas de pantalla de mensajes donde se burlaba de sus víctimas. El primer esposo, el ingeniero Maldonado, perdió contratos millonarios porque ella filtró información confidencial a la competencia durante su matrimonio. Tardó 3 años en recuperarse financieramente. Coloqué fotografías sobre la mesa. Valeria en restaurantes de lujo con otros hombres mientras estaba casada, recibos de tarjetas de crédito con compras excesivas, documentos de propiedades que intentó transferir a su nombre sin autorización. Pero eso no es todo, dije, sacando el último documento. Fernanda encontró esto en los archivos de su padre, un reporte de un investigador privado que el ingeniero Maldonado contrató después del divorcio. Rodrigo tomó el documento y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron como platos. Dice aquí que Valeria tiene una cuenta bancaria en Panamá con más de 3 millones de pesos, dinero que acumuló de sus 2 matrimonios anteriores y que escondió durante los procesos legales. Exacto. Mientras lloraba pobreza ante los jueces, tenía una fortuna guardada en el extranjero. Sebastián finalmente habló, su voz cargada de ira contenida. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Me recargué en el respaldo de la silla, mirando a mis 3 hijos con la seriedad que solo una madre puede tener. Esa decisión no es solo mía, es de todos nosotros, especialmente de Mateo. Mi hijo menor levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero por primera vez en días vi algo más que desesperación en ellos. Vi determinación. Quiero que pague, dijo con voz temblorosa pero firme. No solo por lo que me hizo a mí, por lo que le hizo a esa familia en Guadalajara, por el ingeniero Maldonado, por todos los que vengan después si no la detenemos. Eso significa juicio público, advertí. Significa que tu nombre va a estar en documentos legales, en medios, en Internet. La gente va a hablar. Que hablen, respondió Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Prefiero que hablen la verdad a vivir con la mentira. Rodrigo asintió con aprobación. Estoy contigo, hermano. Y mamá, nosotros también necesitamos pagar por lo que te hicimos. Dejamos que esa mujer nos envenenara contra ti. Nos dejamos manipular como idiotas, agregó Sebastián. Le creímos cada mentira. Te excluimos de la familia. Te dimos me gusta a ese maldito mensaje. Los miré a los 3, mis hijos, los hombres que había criado, que había visto crecer, que había amado incondicionalmente incluso cuando me lastimaron. El perdón no llega en un día, dije finalmente. Pero esto es un comienzo. Vernos unidos contra alguien que quiso destruirnos. Eso significa algo. Mateo se levantó bruscamente de su silla, rodeó la mesa y se arrodilló junto a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui el peor hijo del mundo. Pero te juro por la memoria de mi papá, que voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Y voy a asegurarme de que Valeria nunca más pueda hacerle esto a nadie. Lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Rodrigo y Sebastián se acercaron también, formando un círculo protector alrededor de mí, como cuando eran niños y me protegían de las tormentas que los asustaban. Entonces esto es lo que vamos a hacer, dije cuando finalmente nos separamos. Mañana vamos todos con el licenciado Paredes. Vamos a presentar una contrademanda contra Valeria por fraude matrimonial, intento de extorsión y difamación. Vamos a contactar a Fernanda para que testifique. Y vamos a buscar al ingeniero Maldonado para ver si también quiere hablar. ¿Y si ella cumple sus amenazas?,
preguntó Sebastián. ¿Si va a los medios con sus mentiras? Sonreí. No fue una sonrisa amable. Entonces le mostramos al mundo quién es realmente, con pruebas, con testimonios, con ese diario donde ella misma confiesa cada manipulación. Lo que no sabíamos era que Valeria ya había dado el siguiente paso. Y cuando me enteré de lo que hizo, supe que la batalla estaba lejos de terminar. El martes por la mañana, los 4 llegamos al despacho del licenciado Paredes como un frente unido. Mis 3 hijos caminaban a mi lado, con trajes formales y expresiones serias. Ya no eran los hombres manipulados y divididos de hace una semana. Eran mis hijos otra vez, los Mendoza, enfrentando juntos lo que venía. El licenciado nos recibió en su sala de conferencias más grande, con su equipo legal completo. 3 abogados asociados y una pasante que tomaba notas en su laptop. Sobre la mesa de roble había copias organizadas de todo el material que Fernanda nos había proporcionado. Señora Mendoza, señores, comenzó Paredes, ajustándose los lentes. He revisado exhaustivamente la documentación. Tenemos un caso sólido, pero necesito que entiendan las implicaciones antes de proceder. Explíquenos, dije, tomando asiento en la cabecera. Valeria Sandoval ya presentó su demanda de divorcio ayer por la tarde. Pide pensión compensatoria de 50,000 pesos mensuales por 5 años, la mitad del valor del departamento donde vivían, y una indemnización de 1 millón de pesos por daño moral. Mateo soltó una risa amarga. Daño moral. Ella habla de daño moral. Su argumento es que la familia Mendoza la sometió a abuso psicológico, que fue aislada de sus amistades, y que la señora Leticia ejerció control coercitivo sobre su matrimonio. Paredes nos miró con expresión seria. Tiene un abogado agresivo. Reconocí el nombre, Gustavo Inclán. Se especializa en casos mediáticos, donde pinta a sus clientes como víctimas de familias poderosas. O sea que va a usar los medios, observó Rodrigo. Ya lo está haciendo. La pasante giró su laptop para mostrarnos. En la pantalla había un video de Valeria, filmado en lo que parecía ser un departamento modesto, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con los ojos llorosos. Este video tiene 200,000 reproducciones desde ayer. Presioné play. La voz de Valeria salió suave, quebrada, perfectamente calculada. Me casé con el amor de mi vida. Pensé que había encontrado una familia, pero lo que encontré fue control, manipulación y rechazo. Mi suegra nunca me aceptó. Desde el primer día me dejó claro que yo no era suficientemente buena para su hijo. Me excluyó de decisiones familiares, me humilló frente a otros, y cuando intenté defenderme, me amenazó con quitarle todo a mi esposo si no me divorciaba. Sentí cómo la rabia subía por mi garganta como bilis. Hoy inicio mi proceso legal no por dinero, sino por justicia, por todas las nueras que son tratadas como intrusas en familias que deberían acogerlas con amor, por todas las mujeres jóvenes que se casan con hombres de familias poderosas solo para descubrir que el verdadero matrimonio es con la suegra controladora. El video terminaba con Valeria limpiándose las lágrimas y mirando directamente a la cámara con expresión de dignidad herida. «Es buena», admitió Sebastián con disgusto. «Muy buena. Si yo no supiera la verdad, le creería». «Los comentarios son peores», agregó la pasante haciendo scroll. «Todas las suegras son iguales. Las familias ricas creen que pueden comprar a las personas. Pobre mujer. Espero que consiga justicia. Tiene miles de mensajes de apoyo». Paredes se aclaró la garganta. «Esto es lo que les advertía. Valeria está construyendo una narrativa pública donde ella es la víctima. Si procedemos con la contrademanda, esto se va a poner mediático. Van a escudriñar sus vidas. Van a buscar cualquier cosa que respalde su versión. Pero nosotros tenemos la verdad», dijo Mateo con voz firme. «Tenemos el diario, los testimonios, las pruebas del intento de robo». «Sí, y eso eventualmente ganará en corte, pero en el tribunal de la opinión pública la verdad no siempre es suficiente. La gente tiende a creerle a quien llora más fuerte». Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo,
La ciudad bullía con vida. Autos, personas, negocios. Toda esa gente con sus propias historias, sus propios dramas, y ahora el mío estaba a punto de convertirse en entretenimiento público. Licenciado Paredes, dije sin voltearme. ¿Qué pasa si presentamos todo públicamente? No en demanda legal todavía, sino como evidencia preventiva. Subimos el contenido del diario, los testimonios de Fernanda, todo. Se hizo un silencio tenso detrás de mí. Sería arriesgado, respondió finalmente. Podría verse como una campaña de difamación de nuestra parte. O podría verse como la verdad saliendo a la luz antes de que las mentiras se arraiguen. Me volteé para enfrentarlos. Valeria tiene 200.000 reproducciones en un día. Cada hora que pasa, más gente le cree. Cada comentario de apoyo que recibe refuerza su narrativa. No podemos esperar a que un juez dicte sentencia dentro de 6 meses. Para entonces, mi reputación, la de mi familia, la de mi empresa, estarán destruidas. Rodrigo asintió lentamente. Mamá tiene razón, esto no es solo una batalla legal, es una batalla de información. Pero tiene que hacerse bien, intervino Sebastián. No podemos parecer vengativos ni despiadados. Tenemos que presentar los hechos de manera que la gente saque sus propias conclusiones. La mente me funcionaba a toda velocidad, armando una estrategia como lo hacía cuando negociaba contratos difíciles con proveedores complicados. Necesitamos a Fernanda, dije. Su testimonio en video contando lo que su padre vivió. Necesitamos copias certificadas del diario de Valeria con traducción de grafólogo que confirme que es su letra. Y necesitamos los registros del intento de transferencia bancaria desde mi empresa. Yo puedo contactar al ingeniero Maldonado, ofreció Mateo. Si está dispuesto a hablar, su testimonio también ayudaría. Paredes se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que hacía cuando estaba procesando información compleja. Si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo de manera legal impecable. Nada de filtraciones anónimas ni juegos sucios. Todo oficial, todo documentado, todo verificable. ¿Cuánto tiempo necesita para prepararlo?, pregunté. 3 días. Necesito que Fernanda venga a dar su declaración ante notario. Necesito certificar cada documento. Y necesito preparar un comunicado de prensa que presente los hechos sin cruzar la línea hacia la difamación. Hágalo. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Y mientras tanto, quiero que prepare la contrademanda más agresiva que legalmente pueda. Fraude matrimonial, intento de extorsión, difamación, falsedad de declaraciones, lo que aplique. Mamá, dijo Mateo suavemente, ¿estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lo miré, a él y a sus hermanos, y vi en sus ojos algo que no había visto en meses. Respeto, solidaridad, familia. Estoy segura, porque esto ya no es solo sobre mí o sobre ti. Es sobre Fernanda, que tuvo que ver a su padre en terapia intensiva. Es sobre el ingeniero Maldonado, que perdió su empresa por culpa de ella. Es sobre todos los que vengan después si no la detenemos ahora. Rodrigo se puso de pie. Entonces hagámoslo, como familia, unidos. Sebastián también se levantó, seguido por Mateo. Los 3 rodearon la mesa y formaron un círculo conmigo en el centro. Los Mendoza no se rinden, dijo Sebastián, repitiendo la frase que Ernesto siempre decía cuando enfrentábamos problemas. Los Mendoza no se rinden, repetimos todos al unísono. Salimos de ese despacho con un plan de acción y una determinación férrea. Pero mientras caminábamos hacia el estacionamiento, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje anónimo, sin número identificable. Pensé que eras más inteligente, Leticia. Ahora vas a descubrir lo que pasa cuando te metes con alguien que no tiene nada que perder. El mensaje incluía una fotografía. Era de mi casa, tomada esa misma mañana, con un círculo rojo marcando mi ventana del dormitorio. Mis manos empezaron a temblar. Mateo vio mi expresión y me quitó el teléfono. ¿Qué es? ¡Dios mío! Le mostró la imagen a sus hermanos. Nos está amenazando. ¿Sabe dónde vive mamá? Volvemos con Paredes,
ordenó Rodrigo. Ahora mismo. Esto es acoso y amenazas. Necesitamos una orden de restricción inmediata. Pero mientras regresábamos al edificio, una certeza fría se instaló en mi pecho. Valeria había cruzado una línea. Ya no era solo una estafadora buscando dinero, era alguien peligroso, desesperado, capaz de cualquier cosa. Y yo acababa de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su secreto. La orden de restricción se emitió en 48 horas. Valeria no podía acercarse a menos de 500 metros de mí, de mis hijos o de mi empresa. Instalé cámaras de seguridad en cada esquina de mi casa y contraté vigilancia privada. Mis hijos se turnaban para quedarse conmigo las noches, como si yo fuera la anciana frágil que necesitaba protección. Les dejaba hacerlo porque sabía que ellos necesitaban sentirse útiles, redimirse de alguna manera. Fernanda llegó el jueves y grabamos su testimonio en el despacho de Paredes. Lloró al recordar encontrar a su padre inconsciente en el piso del baño, al describir los meses de terapia psiquiátrica, las noches donde él despertaba gritando porque soñaba que Valeria cumplía sus amenazas. El video duraba 22 minutos y era devastador en su honestidad cruda. El ingeniero Maldonado, para mi sorpresa, también accedió a hablar. Viajó desde Monterrey, un hombre de 65 años, con cabello gris y manos que temblaban ligeramente cuando sostenía los documentos que probaban cómo Valeria había filtrado información confidencial de su empresa. Había perdido 3 contratos millonarios, había tenido que despedir a 40 empleados, y su reputación en la industria de la construcción nunca se recuperó completamente. Creí que era amor, dijo frente a la cámara, su voz cargada de vergüenza. Me hizo sentir joven otra vez, importante, deseado. Y yo, como un idiota vanidoso, le di acceso a todo, a mis cuentas, a mis contratos, a mi vida. Cuando me di cuenta del error, ya era demasiado tarde. El viernes por la mañana, el licenciado Paredes organizó una conferencia de prensa. No en un hotel lujoso ni con gran despliegue mediático. En la sala de juntas de mi empresa, con media docena de reporteros cuidadosamente seleccionados de medios respetables. Yo me senté en el centro, flanqueada por mis 3 hijos. A mi izquierda estaba Fernanda. A mi derecha, el licenciado Paredes con una carpeta gruesa de documentos certificados. Gracias por venir, comencé, mirando directamente a las cámaras. Mi nombre es Leticia Mendoza. Hace una semana, una mujer llamada Valeria Sandoval publicó un video acusándome de ser una suegra abusiva que destruyó su matrimonio con mi hijo. Hoy estoy aquí para presentar la verdad. No levanté la voz. No actué dramáticamente. Simplemente hablé con la calma de quien tiene toda la evidencia de su lado. Valeria Sandoval es una estafadora profesional. Ha estado casada 3 veces con hombres exitosos y mayores que ella. En cada matrimonio ejecutó el mismo patrón: seducción rápida, aislamiento de la familia, manipulación psicológica y finalmente extorsión económica respaldada por amenazas legales falsas. Paredes comenzó a distribuir copias de los documentos entre los periodistas mientras yo continuaba. Tengo aquí el diario personal de la señora Sandoval, donde ella misma documenta sus estrategias de manipulación. Tengo testimonios de sus víctimas anteriores. Tengo pruebas de un intento de robo de 350,000 pesos de mi empresa. Y tengo evidencia de amenazas directas hacia mi persona y mi familia. Un reportero levantó la mano. Señora Mendoza, ¿por qué no presentó esto en una demanda privada? ¿Por qué hacerlo público? Porque mientras esto se resolvía en tribunales, Valeria Sandoval iba a seguir construyendo una narrativa falsa que no solo dañaría mi reputación, sino que le permitiría continuar buscando nuevas víctimas. Esto no es venganza, es protección preventiva. Fernanda tomó el micrófono con manos temblorosas. Mi padre, el doctor Fernando Ávila, intentó quitarse la vida por culpa de esta mujer. Ella lo amenazó con acusaciones falsas de abuso sexual que hubieran destruido su carrera médica. Él prefirió morir antes que enfrentar esas mentiras. Yo lo encontré a tiempo, pero hay familias que tal vez no tengan tanta suerte. Su voz se quebró al final, pero continuó.
Si mi testimonio puede evitar que otra familia pase por lo que pasamos nosotros, entonces vale la pena revivir ese dolor. La conferencia duró 1 hora. Los periodistas hicieron preguntas, revisaron documentos, fotografiaron páginas del diario. Mateo dio su testimonio explicando cómo Valeria lo había manipulado para alejarse de su familia. El ingeniero Maldonado participó por videollamada desde Monterrey, describiendo cómo perdió su empresa. Para el mediodía, el video de nuestra conferencia tenía 500,000 de reproducciones. Para la tarde, todos los medios importantes lo habían cubierto. Y para la noche, el video original de Valeria había sido eliminado de todas sus redes sociales. Pero ella no se quedó callada. A las 11 de la noche publicó una respuesta furiosa, llena de mayúsculas y signos de exclamación, acusándonos de conspirar para destruirla, de falsificar evidencia, de ser una familia poderosa aplastando a una mujer vulnerable. Los comentarios en su publicación eran brutales. Ya no había apoyo, solo gente citando las pruebas que habíamos presentado, llamándola estafadora, mentirosa, depredadora. Su narrativa de víctima se había desmoronado en cuestión de horas. 2 días después, su abogado Gustavo Inclán renunció al caso públicamente, diciendo que había sido engañado por su clienta. Valeria quedó sin representación legal y con una reputación hecha pedazos. La audiencia de divorcio fue rápida y devastadora para ella. El juez revisó todas las pruebas, escuchó los testimonios y dictaminó que no solo no recibiría pensión compensatoria ni indemnización, sino que debía devolver regalos y bienes que había adquirido fraudulentamente durante el matrimonio. El departamento se quedaba completamente a nombre de Mateo. Ella salió de la corte llorando, pero esta vez nadie le creyó las lágrimas. 3 semanas después, la Fiscalía inició una investigación formal por fraude, no solo por el intento de robo a mi empresa, sino por las acusaciones falsas en sus matrimonios anteriores. Fernanda y el ingeniero Maldonado testificaron. Las pruebas eran abrumadoras. Valeria intentó huir a Panamá, donde tenía su cuenta secreta, pero las autoridades la detuvieron en el aeropuerto con una orden de arraigo. La investigación continuaba y ella enfrentaba años de proceso legal. 1 mes después de todo esto, organicé una cena familiar en mi casa. Una verdadera cena, no una reunión de emergencia ni una junta de estrategia legal. Solo familia. Graciela, la esposa de Sebastián, llegó con una charola de tamales y lágrimas de disculpa en los ojos. Diana, la esposa de Rodrigo, trajo el postre favorito de todos, flan napolitano. Mis nietos corrían por el pasillo otra vez, llenando la casa del ruido que había extrañado tanto. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor, apretados pero felices. Miré cada rostro, mis hijos, sus esposas, mis 5 nietos que me miraban con esos ojos llenos de amor incondicional que solo los niños pueden tener. «Quiero decir algo», anuncié, tocando mi copa de vino con un cuchillo para llamar la atención. Estos últimos meses fueron los más difíciles desde que perdí a su abuelo Ernesto. Me sentí traicionada, sola, excluida de la familia que construí con mis propias manos. Vi cómo Mateo bajaba la mirada, cómo Rodrigo apretaba la mandíbula. Pero también aprendí algo importante. Aprendí que el amor familiar no significa nunca equivocarse. Significa tener el valor de reconocer los errores y el compromiso de enmendarlos. Ustedes se equivocaron. Yo también me equivoqué esperando demasiado tiempo para confrontar el problema. Saqué un sobre de mi bolsillo. Este es el testamento que modifiqué hace 1 mes, el que dejaba todo a una fundación. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Hoy lo destruí. Encendí una vela en el centro de la mesa y acerqué la esquina del documento a la llama. El papel se quemó lentamente mientras todos observaban en silencio. Hice uno nuevo, uno que refleja lo que realmente quiero, que esta familia continúe unida, fuerte, cuidándose mutuamente. La empresa se dividirá equitativamente entre mis 3 hijos. Las propiedades se distribuirán de manera justa. Y sí,
Habrá una fundación con el nombre de Ernesto, porque ese sueño sigue siendo importante. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de mis hijos ahora. Pero esto viene con condiciones, continué, mi voz firme. Reuniones familiares obligatorias cada domingo. Comunicación honesta siempre. Y nunca, jamás, volver a excluir a un miembro de esta familia basándose en chismes o manipulaciones de terceros. ¿Entendido? Entendido, respondieron todos al unísono, con voces quebradas pero firmes. Mateo se levantó y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Luego Rodrigo, luego Sebastián. Pronto todos estábamos en un abrazo grupal, llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola limpiando la cocina. Encontré una fotografía vieja pegada con imán en el refrigerador. Ernesto y yo en nuestro 20º aniversario, sonriendo bajo un cielo estrellado en Acapulco. Lo logramos, amor, le susurré a la fotografía. Nuestra familia está bien, está completa otra vez. Y por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas, porque la verdadera riqueza nunca estuvo en mis propiedades ni en mi empresa. Estuvo siempre en esa mesa llena de voces, risas y amor. Y ahora lo sabía con una certeza que nadie podría quitarme jamás. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Leticia la fuerza de tu propia madre o abuela, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Dale like si crees que el respeto familiar no se negocia y suscríbete para seguir acompañándome en más historias de dignidad, valentía y amor verdadero. Porque todos merecemos familias que nos valoren, no que nos excluyan.